duda con los datos que tenemos hasta ahí? No, profe. Bien, entonces debemos de tomar los datos que tenemos en la columna del sistema binario para saber cuál es el dato que llega al convertidor digital análogo. Y ese dato va a pasar obviamente por un proceso y ese proceso se llama precisamente conversión digital análogo. Y lo que vamos a necesitar, bueno, el sistema agarra el número binario y va haciendo una estimación de cuánto podría ser en voltaje. Y al igual que la conversión digital análoga, pues hay varios métodos para hacer esa estimación, ¿sí? Digamos que eso ahorita no nos preocupa, ¿verdad? Porque no estamos analizando en sí el convertidor, sino el proceso. Entonces, lo que nosotros debemos de saber es que ese número binario o ese número hexadecimal, pues al final de cuentas corresponde a un número decimal, que es el que ya tenemos aquí, 128, 247, 201, 51, 5, 130, ¿sí? Entonces, esos datos son los que vamos a utilizar. O sea, en términos adecuados al convertidor, agarramos el número binario y lo pasamos otra vez a decimal. Entonces, si lo quiero poner, déjenme pongo en un pedazo el dato que queremos y del otro lado pongo la cámara, a ver si se alcanza a ver, o si no, nada más lo voy a pasar de uno a otro, que eso es lo que, así de este lado. Entonces, yo lo que necesito saber es el dato binario. Al cabo son poquitos, lo hago aquí rápido. Entonces, el dato binario que tengo es, obviamente tengo que tomar en cuenta el número de muestra, sample o S, que es la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5. ¿Sale? Entonces, yo así tal cual los tomo, los reescribo. Entonces, mi dato o mi secuencia binaria que va a entrar al convertidor, en el caso de la muestra 0, es el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sale? Y eso equivale en decimal, entonces dato decimal equivale al 128, ¿sí? El siguiente dato binario que va a llegar al convertidor o que llegaría al convertidor es el 1111 0111. Y en decimal sería el 247. Obviamente, cuando son señales que no conozco, al convertidor llega un dato o un voltaje y él lo estima, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir obteniendo. Pero en nuestro caso, pues sí conocemos de dónde viene. Entonces, el siguiente, en la muestra 2, tengo el 1100, 1001. Y en decimal equivale al 201. Luego tengo el 0011, 0011, que en decimal equivale al 51. Luego vamos a tener el 5. Sí, el del 0 volts, que es la muestra 4. Tengo 4 ceros. Y luego 01, 01, que equivale a un 5. ¿Sí? Que se va más arribita. Y por último tenemos el del 130, que sería el 1000, luego 0010. Y equivale, insisto, al 130. Entonces, básicamente con los datos que nosotros ya teníamos,
Si estos datos de la columna de dato binario obviamente no los conocemos, habría que hacer la conversión a decimal. O sea, otra vez, con el método que sea, con su calculadora o aquí con la calculadora del Windows, introducir el dato binario y ver qué valor me representa en decimal, ¿sí? Es un cambio de sistema numérico nada más. Ahora, ¿para qué quiero saber el dato decimal? Bueno, el dato decimal me interesa saber para en el rango de conversión de digital a análogo, saber a qué voltaje equivale. En este caso, el voltaje, le voy a poner voltaje de salida, ¿verdad? Como si fuera voltaje de salida del convertidor. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues ahora lo que vamos a hacer es que el voltaje de salida va a ser igual al dato decimal de la conversión y va a ir multiplicado por el voltaje de conversión. Es decir, cada valor ya en decimal lo voy a multiplicar por los 19.607 milivolts y de esa manera podré obtener a qué equivale este nivel de cuantificación a señal de voltaje. Obviamente ese proceso es el que hace el convertidor y insisto, hay varias maneras. Cada fabricante puede llegar a utilizar diferentes métodos, pero pues aquí lo que vamos a hacer es multiplicar directamente esto, ¿no? Porque son los datos que conocemos. Entonces sería cuestión de ahora multiplicar los 128 por los 19.607 milivolts. ¿Sale? Entonces, váyanlo haciendo por favor para que me lo vayan indicando y si hay alguna duda me van diciendo. Profe, no sé si está escribiendo acá del lado derecho, pero está tapando ahí su pestañita de Excel. Bueno, Pues tengo abierta la ventana del Excel que les dije que era para tomar los datos que necesitamos y les dije, la voy a poner a la derecha para a la izquierda escribir los datos que estamos obteniendo. Eso fue lo que les que no indiqué. estaba escribiendo nada de acá de este lado, ¿verdad? Okay. No, de hecho, si te fijas, dice voltaje de salida y apenas les di la explicación de cómo vamos a calcular ese dato de salida. O sea, no he escrito nada del otro lado. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Ya ven, se me hace que ya están distraídos, por eso les digo que no me gusta grabar, o sea, se los acabo de explicar el por qué acomodé así las cosas y me están diciendo que estorba. Pero bueno, entonces, incluso ya me deberían de estar diciendo los valores. Entonces tenemos el los 19.607 milivolts, que lo tenemos que multiplicar por cada uno de los datos decimales que se obtuvieron de convertir el dato binario a dato decimal. Obviamente esa parte no la hace el convertidor, sino a partir del dato binario va a ir haciendo una estimación para llegar acá. Esto lo hacemos nosotros pues por comodidad, ¿verdad? Para poder, digamos, vivir o entender el proceso de conversión, ¿sale? Entonces, ¿cuánto da el primero? Da 2.509. Así es, da 2.597. Bueno, sí, 590, más bien 5097, ya no diciendo mal. Entonces, si lo cerramos a 3 decimales, lo podemos escribir como 2.509 o 2.51, ¿verdad? Haciendo el redondeo. Lo vamos a poner así como de en 3 decimales, al cabo no hay tanto problema. 2.509, en este caso pues van a ser todos volts. Déjenme nada más, ahí está, son volts nada más. Para en todos, ¿verdad? Le puse todo que va a ser volts. Entonces, fíjense que ese dato que entró de 128 me va a representar 2.51 volts, digámoslo así. Y en realidad, ¿cuánto estaba? Pues era 2.5 exactito lo que entró. O sea, se fijan, la señal analógica en el tiempo igual a 0
vimos que era 2.5 volts. Como por cuestiones de redondeo subió en lugar de 127.5 a 128 para poder obtener el dato binario. Ahora, a partir del dato binario, obtengo el voltaje de salida y básicamente es 2.51. Entonces, digamos que ya aumentó a 0.1 décimas, con 0.01 décimas con respecto al voltaje que era originalmente. Y me van a decir, bueno, es que a lo mejor no hay mucha diferencia entre 2.5 y 2.51. Pero si nos vamos a que, si esto era la lectura de un sensor que a lo mejor es muy sensible, por ejemplo, los que detectan sismos, esa variación de 0.1 solamente por la conversión, a lo mejor está entre que suena la alarma sísmica o no, ¿verdad? O sea, hay cosas que sí requieren mayor resolución que esa décima y puede causar problemas. Entonces, ya cuando se emplean este tipo de sistemas de conversión, hay que estar otra vez viendo las fichas técnicas de acuerdo a lo que necesitemos. Si necesitamos que no se pierda tanta información o que no, por ese redondeo, por esa parte que hacemos, entonces habría que escoger algún sistema de conversión con mayor resolución, ¿sale? Entonces, aunque no es mucho, pues sí hay una variación de lo que antes era el 5.1 a lo que ahora nos da que es 2. Prácticamente 51, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No por mi parte, profe. No. Bien, entonces hacemos los demás. Les doy unos 2 minutitos y ahorita comprobamos para que todos vean lo que nos dio, ¿verdad? Y cerciorarnos que a todos nos da igual. Entonces, 2 minutitos para que acaben de llenar la tablita y continuamos. Listo, si me indican por favor los resultados, igual así a 3 decimales.
En el 1 es 4.842. 4.842. Si se fijan, en la muestra 1, que es a los 10 milisegundos, originalmente la señal nosotros estimamos que valía 4.85. Como hicimos un redondeo hacia abajo, pues ahora el resultado nos da un poquito menos, ¿verdad? Que son, en lugar de 4.85, pero nos da 4.84. O sea, hay una pequeña diferencia, ¿sí? Pero eso no es, ya cuando hagamos la gráfica de qué corresponde esto, es cuando ustedes van a ver la diferencia verdaderamente entre cuando convertimos de analógico a digital y de digital a análogo, que pues ya no vamos a obtener la misma señal. Entonces, ¿alguien más que me indique el siguiente valor, por favor? 41. 3. No alcancé a escuchar, perdón, ¿me lo repiten? 941. Ok. 941. Una vez más, como tuvimos que redondear hacia abajo, entonces nos da un poquito menos que lo que originalmente nos daba, ¿verdad? El que sigue, por favor, ¿alguien más? 0.999. 0.999. Ese casi dio, ¿verdad? Porque nos dio casi exactito 51.002, entonces el redondeo no fue casi nada. En el siguiente, por favor. 0.098. 0.098. También no es muy poquito lo del redondeo, ¿verdad? Por eso es que casi nos da lo que realmente es. Y el último, 2.548. muy bien, gracias. Igual en ese, el redondeo también fue muy poquito, entonces casi nos da lo que realmente es, ¿verdad? Pero pues ahí eso es lo que hace un sistema. Regresar y pues ya se van a ir perdiendo algunas decimales. Pero les decía, digamos que esto es el menor de los males, porque si ustedes se fijan, entre el voltaje salida del convertidor digital análogo y lo que vale la señal en tiempo continuo, pues no hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita sí voy a minimizar la ventana de Excel para hacer la gráfica que corresponde a estos datos acá. La gran diferencia está en que si yo grafico esto, voy a seguir teniendo datos de voltaje solamente en cierto instante de tiempo, que es en el que se da cada muestra. Es decir, en el tiempo cero, sé que vale 2.509. En el tiempo o en la muestra 1, que equivale a los 10 milisegundos, voy a obtener un valor de 4.84. Entonces, seguiría siendo una señal en tiempo discreto. La voy a graficar para que se note y de ahí empezamos a ver cómo es que llegamos a una señal en tiempo continuo. Entonces, aquí está. Aquí tenemos tiempo, la función de t. Y voy a poner unas pequeñas guías nada más para darme una idea. Aquí voy a poner que son 2.5. Entonces aquí voy a poner la muestra 0. Bueno, los 5 volts están acá. 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahorita lo volteo, déjenme. Nomás pongo ahí unas guías para que no me quede tan mal. Ahí está más o menos. Entonces, los datos que tengo, o si así los graficara, es que en 0 volts vale 2.509.
Obviamente aquí por términos de resolución y el ancho de la línea, pues básicamente lo voy a tener aquí, ¿verdad? Y lo voy a indicar. En la muestra 1, que es a los 10 milisegundos, eso sí lo debo de especificar acá. Le voy a poner aquí milisegundos, que serían 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces, a los 10 milisegundos voy a tener un valor de 4.8. Vamos a suponer que es más o menos aquí, ¿verdad? 4.842, que son los datos que obtuvimos, ¿no? En la muestra 2, que se da a los 20 milisegundos, voy a tener un valor de 3.941. Entonces son prácticamente 4, ¿verdad? Digamos que es aquí. 3.941. Es un aproximado, obviamente. Nada más para indicarles cuál es el proceso. Entonces, en 30 milisegundos, que es la tercera muestra, ya valdría 0.99, que digamos que es por aquí, ¿verdad? 0.999, que es esto. En 40, 0.98, que es prácticamente 0.1, está muy abajito, 0.098. Voy a poner ahí. Y en la muestra 5, que es a los 50 milisegundos, vale 2.55, prácticamente por encimita de la línea, ¿no? Ahí está. Entonces, si se fijan, sigo teniendo una señal que nada más conozco en ciertos instantes de tiempo. Entonces, ¿cómo le hace el sistema para poder entregarme un voltaje definido, más bien, sí, definido a lo largo del tiempo? Es decir, que sí exista señal o voltaje entre estos intervalos de 10 milisegundos o del periodo de muestreo que sea, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, los sistemas, ya sea de análisis matemático pasados a la parte del hardware, utilizan algo que se llama retenedores. La voy a poner un poquito más para arriba, que se vea la gráfica, pero que se vea el dato. Entonces, para esto se utilizan retenedores que más adelante vamos a estar viendo porque se utilizan también para hacer análisis en los sistemas de tiempo discreto. Ahora ya después cuando vemos la herramienta de transformada Z, vamos a volver a regresar a ver estos. Esos retenedores hacen lo que el nombre indica, retienen. ¿Qué retienen? Voltaje. Es decir, van a retener el voltaje mientras llega a un siguiente nivel de voltaje o llega a una siguiente muestra, ¿sale? Esa retención se puede hacer de diferentes maneras. La más común son los que llamamos retenedores de orden cero. Hay algunos que también se llegan a utilizar que son de primer orden o de orden 1. ¿Sí? Hay de orden 2, hay exponenciales, hay muchos. Esa parte normalmente a nivel análisis matemático, pues sin ningún problema se pueden hacer y se pueden trabajar, pero ya digamos a nivel operativo, a nivel ya de hardware, pues básicamente los que seguimos utilizando son estos. ¿Por qué? Porque son los más fáciles. Y como ha avanzado la tecnología, donde ahora los sistemas de conversión no son de 8 bits, sino son de 10, 12, 14 o 16, entonces estos tiempos que pasan entre una muestra y otra son cada vez más pequeños. Y aunque utilice retenedores, digamos, de los más fáciles, pues entonces no se pierde tanta información porque ya tengo más muestras acá, ¿verdad? El intervalo de tiempo cada vez es más pequeño. Entonces, ¿a qué se refiere que haya diferentes tipos de orden? A que yo puedo retener el dato de diferente manera. Ahorita lo voy a poner así con lápiz para poderlo borrar. ¿Cómo sería el ejemplo de un retenedor? Entonces, cuando llego, sabemos que todo empieza desde cero. Entonces, mi primer dato es 2.509. Aquí lo tengo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir un retenedor de orden cero? Fácil. Es una ecuación de orden cero. La pregunta es, ¿cómo represento una ecuación de orden cero?
así en álgebra, tal cual la vieron. ¿Qué representa o qué significa? De uno por uno no se amontonen. ¿No será que es 0, profe? No, No, perdón, bueno, 1. Sí, no orden 0 tampoco. es 1. No, ¿Cómo que orden 0 es 1? No, 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 bueno, ya eso cuando no. tiene una función a la 0 es 1. Sí, pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con señales, sistemas ni conversiones. Eso tiene que ver con álgebra. Bueno, algo así. O sea, si yo tengo, digamos, una variable elevada a la 0, pues sí me da un 1, ¿verdad? Pero normalmente tengo un coeficiente multiplicando esa variable. Entonces, ¿cuánto daría como resultado? Pues la La constante. variable No, ¿cómo que la variable? No, la constante. constante. Entonces, ¿cómo grafico esa ecuación, por ejemplo? Pues es una línea de manera paralela al eje, ¿verdad? En el valor de A. Entonces, el tener un sistema o una ecuación de orden cero, que por eso se le da el nombre, significa que ese coeficiente de la variable, pues básicamente es el voltaje, ¿no? Es el voltaje que tenemos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir que utilizo un retenedor de orden cero? Pues que este voltaje se va a mantener constante mientras llega la siguiente muestra, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que pasan 10 milisegundos, el sistema va a decir, ahora vale el voltaje 4.842, ¿sale? Y a eso retenedor de orden cero normalmente se le abrevia como ZOH, Zero Order Holder, ¿sale? Normalmente los vamos a ver así en terminología en inglés o en los libros porque pues, viene del idioma inglés, ¿no? Entonces es una Z, no lo pongo esto digamos que ahorita lo voy a borrar, nada más quiero explicarles por cómo se obtiene de una gráfica de tiempo discreto a una de tiempo continuo. Entonces, ahora sí, si alguien me dice, ¿puedo conocer el valor del voltaje en algún intervalo de tiempo entre los 0 y los 10 segundos? Sí, sí se puede. Si yo lo agarro aquí a los 5 segundos, ¿cuánto vale? Pues lo mismo que valía a los 0 segundos, 2.509. ¿Sí, sí me doy a entender? ¿Sí se entiende? Sí, Ok, entonces ahora ya conozco la señal a lo largo del intervalo de tiempo. Se haría lo mismo con los demás. Ahora, ¿cómo sería un retenedor de orden 1? Pues sería la ecuación, la variable elevada a la 1. ¿Y cómo se representa, por ejemplo, y igual a x, que sería una ecuación de orden 1? ¿Una línea recta? Es una línea recta. Entonces aquí se hace una estimación de una línea recta, pero o sea, no la puedo poner así, mire. ¿Por qué no la puedo poner así? Porque no conozco cuánto va a valer después de que vale eso. O sea, aquí digamos que sí lo conozco, pero como en tiempo real, en la práctica, pues la señal va cambiando, yo no sé qué es lo que valga después. Yo me debo de basar en el ahora. Entonces, ahí se hace una especie de estimación para calcular esa recta. Entonces, se fijan, ya implica más cálculos que se tienen que hacer en ese lapso de tiempo. Y como les había comentado, hoy en día ese lapso de tiempo se ha hecho muy pequeño. Entonces, el estar estimando líneas rectas entre cada muestra se vuelve algo más tardado y más complejo de poner ya en hardware. Entonces, por eso es que normalmente se utiliza uno de orden cero. Supongamos que aquí se hace la estimación y el sistema llega acá arriba. No llegó exacto, o sea, la línea recta que dibujé está acá arriba. Cuando llega el siguiente dato, pues ya se baja.
pero como ya fue una línea que no es paralela al plano, o sea, no es de orden 0, sino esta ya tiene una pendiente diferente a 0 o a 1, entonces ya es uno de orden 1. Entonces se le llama FOH, First Order Holder, retenedor de orden 1. Incluso hay algunos que pueden ser de orden 2, pues ya sería una curva. Entonces, en lugar de poner una línea recta a la que sigue, ya podría poder dibujarlo ahí se me fue medio mal, pero ya no sería línea recta, ya de orden 2, digamos que sería una curvita más suavizada. A este, por ejemplo, second order holder o incluso puede haber exponenciales, etcétera. Insisto, de manera analítica o matemática, no hay problema en utilizar estos para poder hacer una mejor estimación de la señal, pero en la práctica, con lo rápido que son las señales y los sistemas, pues el que más se utiliza es el retenedor de orden 0. No sé si con eso queda claro de cómo se hace el proceso de ya obtener una señal en tiempo continuo. Sí, profe, ya quedó más claro. Ok, entonces ahora, de aquí en adelante, pues vamos a utilizar los retenedores de orden 0. Por eso les decía que esto lo pongo con lápiz porque lo voy a borrar. Nada más era para que vieran como un pequeño ejemplo entre muestra y muestra los diferentes tipos de retenedores. O sea, puedo utilizar diferentes tipos de retenedores, no aquí entre muestra y muestra, sino ya para todo el sistema. Obviamente aquí nada más es para que se viera que si hay diferencias entre usar un retenedor y otro. Entonces, para todo, nosotros vamos a utilizar retenedores de orden 0. Entonces voy a hacer completito el cómo quedaría la gráfica utilizando un retenedor de orden 0. Entonces, ahora sí, nos vamos. Nos da 2.509. Ese dato se mantiene hasta que llegue el siguiente dato, que en este caso es el 4.842. Ese dato de 4.842 se va a mantener mientras llega o pasan otros 10 milisegundos y ese dato ahora pasa a valer lo que vale la siguiente muestra, que es 3.941. Este dato de 3.941 se mantiene hasta que llegue el siguiente dato, que ahora va a valer 0.999. El dato de 0.999 se va a mantener hasta que llegue el siguiente dato, que vale 0.098. Ese dato de 0.998 se va a mantener hasta que llegue la siguiente muestra, que vale los 2.548, y ahí lo dejo porque ya yo nada más tengo hasta esa muestra. O sea, aquí ya no se vale que yo siga dibujando, ¿verdad? Sino es hasta ahí porque hasta ahí tengo el tiempo de la señal, ¿sale? Entonces ahora sí, fíjense cómo estaba la señal original versus la que acabamos de obtener pasándola por un sistema análogo digital y después digital análogo. ¿Se parece? No. Pues definitivamente no, ¿verdad? Pudiéramos decir que tiene un comportamiento que sube y baja, pero para nada podemos decir que es una señal senoidal. ¿Qué haría falta? Pues tener más muestras, es decir, reducir el periodo de muestreo. En ese mismo intervalo, reducir el periodo de muestreo, es decir, que el tiempo de muestreo sea más pequeño o lo que es lo mismo decir que la frecuencia de muestreo tiene que ser más grande. ¿Para qué? Para poder conocer más datos cada menor instante de tiempo y poder reconstruir, así se le llama esto, reconstruir una señal que se apegue un poquito más a lo que originalmente era, ¿sí? Pero de esa manera es como se hace, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Oiga, profe, entonces la gráfica que nos salió, la que usted dibujó,
perdió mucha información, o sea, ya no nos serviría mucho, o sí, sí sirve. No, o sea, sí sirve, pero, o sea, lo que les he dicho desde que empezamos, definitivamente se pierde información. O sea, por muy bueno o muy sofisticado que sea nuestro sistema de conversión, siempre va a haber pérdidas, recuerden. ¿Por qué? Porque hubo redondeo, tan solo aquí, ¿verdad? Ya hubo redondeos. Y al haber redondeos, pues ya los valores de voltaje no son exactamente los que eran, pero sobre todo cuando pasamos a esto, al retenedor, si el número de muestras no es suficiente, entonces tenemos este tipo de resultados. Si yo tuviera más muestras, entonces podríamos, ¿cómo se llama? Podríamos tener más datos y podríamos representar de una mejor manera esto. ¿Sale? Ok, profe. Bueno, otra última duda. Sí. Entonces, ¿eso lo podemos ver como ruido? Bueno, una señal. No, no es ruido. Esto no es ruido. Recuerden que el ruido es una señal ajena a mi señal de información que tenga. Aquí no hay ruido. Aquí es Oh, la manera en que ya represento o es la información que tengo acerca de la señal en cuestión. De ninguna manera esto es ruido. Siempre ok, el ruido es una señal ajena a la señal que estoy trabajando. muy bien. Sí, esto del ruido ya es otra cosa, es otro tema, incluso hasta otra especialidad si ustedes quieren. Ahí sí está más complejo el asunto, pero así lo básico es decir, el ruido es una señal ajena a la señal que estoy trabajando. En este caso, esta señal la estoy trabajando, así me da. No es ruido, así está. ¿Sí? O sea, es la información que pude obtener de la conversión y es lo que hay, pero no es ruido. Que no se parece, ciertamente, no se parece, pero ya les expliqué por qué, porque faltarían más muestras, ¿verdad? Mayor resolución también en la de bits para poder eh, saber cuál es la amplitud a mayor resolución, o sea, en lugar de 8 bits de resolución, que pudiera tener 10, 12, 14 o 16 bits. Y en el caso de para obtener más muestras, pues incrementar la frecuencia de muestreo o reducir el periodo de muestreo, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Entre menor sea el tiempo de muestreo, más muestras voy a obtener y quizá de una manera pudiera representar mejor la señal, pero de ninguna manera podemos considerar que esto es ruido. Simplemente es una digitalización con un sistema, digamos, de bajo recurso o de bajas prestaciones. ¿Alguna otra duda o pregunta? Creo que todo bien, por favor. Vamos bien, vamos bien. Todo bien, profe. Bien, les digo, esto, o sea, la parte técnica, pues eso o sea, no es parte de la asignatura, pero sí tiene mucha relación. Entonces, por eso espero que con el ejemplo, aunque ya nos tardamos toda la semana prácticamente en el ejemplo, quede pues un poco más claro todo lo que hace por ejemplo, una computadora o todo lo que es un microcontrolador para poder llevar una señal de voltaje a una señal digital y poder trabajar con la señal digital y etcétera, ¿no? O sea, todos esos sistemas, todo lo que veamos digital tiene que pasar por lo menos con el proceso de conversión de análogo a digital, ¿verdad? Entonces, por eso, entre más rápido es un sistema, mayor costo tiene, porque todo esto lo tiene que aparte sincronizar con todas las tareas que tiene que realizar, ¿sale? Vimos una pequeña parte de este mundo, pero lo que quiero es que vean la importancia de la unidad de aprendizaje, ¿no? De poder saber distinguir y posteriormente aplicar herramientas para trabajar tanto con señales en tiempo continuo como con señales de tiempo discreto, ¿sale? ¿Alguna otra duda o pregunta? No por mi parte, profe.
Ok, mira, entonces ya casi es hora. Ya nos veríamos en la siguiente sesión, que sería el lunes. Pero les voy a dejar aquí una tarea para que la tengan ahí en sus notas, no para que la entreguen. Recuerden que las tareas que se entregan, esas sí se las publicaría o se las estaré publicando en la plataforma. Las que les dejo así de un día para otro es para que vayan teniendo idea e información de los conceptos que vamos a ir viendo. Y en este que les voy a dejar es algo relacionado con esto, o sea, cómo saber o qué consideraciones tomar para poder decir qué tantas muestras necesito o qué tanta frecuencia de muestreo necesito para poder representar una señal que sí se parezca a la original, ¿sí? O sea, a eso se refiere. Entonces, van a ver cuando lo lean que pues no está, o sea, está muchas cosas dichas, pero ya de manera práctica, pues no se lleva del todo. Entonces, pero eso es lo que nos basamos, por eso es un teorema, no es una ley. Entonces, a ese teorema se le llama teoría de muestreo o teorema de muestreo de Nyquist. Entonces, eso es lo que van a hacer. Déjenme, se los pongo aquí para que al menos lo vean. Entonces, tarea. Teorema de muestreo de Nyquist. ¿Sale? Entonces van a investigar al respecto, lo básico, ¿sí? O sea, lo básico que dice y cómo lo aplicaríamos, y con eso empezaríamos la siguiente sesión, nada más para ver yo describirles un poquito más de qué es lo que dice el teorema y en realidad cómo es que se aplica ya a la parte práctica. ¿Sale? Entonces, si no hay otra duda o pregunta, lo primero que voy a hacer es detener la grabación para que no dure tanto. Dejo de compartir pantalla. Permítanme porque cada que le pongo a la grabación, como que sí dura tanto en empezar como en detenerla. Ahí está ya.